Cierra los ojos por un momento. Imagina el edificio más alto que hayas visto en tu vida. Ahora imagina que ese edificio llega hasta la luna. Ahora imagina que llega hasta el sol. Ahora hasta la estrella más cercana. ¿Puedes? No, nadie puede. Y eso es exactamente el problema. El espacio es tan absurdamente, tan obscenamente enorme, que nuestros cerebros, diseñados para calcular distancias entre árboles y depredadores en las llanuras africanas, simplemente se rinden. Apagan el sistema. Muestran solo un número sin significado. Hoy vamos a intentar burlar ese mecanismo de defensa de tu cerebro y hacerte sentir el tamaño real del cosmos, aunque sea por un instante. Si estos viajes mentales al límite de la comprensión te fascinan, no olvides suscribirte al canal. Comencemos con una confesión incómoda. Cuando los libros de texto describen el universo, cuando los documentales narran las distancias entre galaxias, están fallando. No porque los números sean incorrectos, los números son precisos. Fallan porque los números solos no producen comprensión, producen insensibilidad. Hay un fenómeno psicológico conocido como entumecimiento ante las cifras. Cuando los números se vuelven demasiado grandes, el cerebro humano simplemente los trata como equivalentes. 1 millón, 1000 millones, 1 billón. En términos de comprensión visceral, todos se sienten igual de imposibles. Todos se sienten como nada. Esta es la razón por la que puedes leer que la galaxia de Andrómeda está a 2.250.000 años luz de distancia, y no sentir absolutamente nada. Tu cerebro registra la información, la archiva, y continúa pensando en qué vas a cenar. El número no tiene ancla en ninguna experiencia real. No hay nada en tu vida con lo que compararlo de manera significativa. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un enfoque diferente. En lugar de comenzar con el universo y trabajar hacia abajo, vamos a comenzar contigo, aquí, ahora mismo, y trabajar hacia afuera. Paso a paso. Cada paso un poco más grande que el anterior. Y en cada paso vamos a detenernos y preguntar, ¿puedes todavía sentirlo? ¿Todavía tiene significado? Estás sentado o parado en algún lugar de la Tierra. Bajo tus pies hay roca, metal fundido y un núcleo de hierro sólido. El radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. Si pudieras cavar hacia el centro de la Tierra y salir por el otro lado, habrías viajado 12.742 kilómetros. Eso es comparable a volar de Madrid a Sydney y un poco más. Una distancia que puedes recorrer en un avión en aproximadamente 21 horas. Enorme en términos humanos cotidianos, pero completamente manejable. Tu cerebro puede procesarlo. Ahora salgamos de la Tierra. La Luna está a 384.000 kilómetros. Si pudieras conducir un automóvil a 100 kilómetros por hora sin parar, llegarías a la Luna en unos 160 días. Aproximadamente 5 meses de conducción continua. Es mucho, pero todavía es una distancia que tu cerebro puede intentar visualizar. Un viaje muy largo. Como conducir alrededor de la Tierra aproximadamente 10 veces. Ahora el Sol. 149.600.000 kilómetros. Conduciendo a 100 kilómetros por hora, tardarías aproximadamente 170 años en llegar. Una vida y media entera de conducción sin dormir. Aquí tu cerebro comienza a vacilar. 170 años de conducción continua es ya una imagen difícil de sostener. Es más que toda una vida humana dedicada exclusivamente a un viaje sin fin. Pero el Sol todavía está en nuestro vecindario inmediato. Es parte de nuestro sistema solar, nuestro hogar cósmico. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse verdaderamente incómodas. Más allá del Sol, a 5.900 millones de kilómetros, está Plutón, el límite exterior de lo que la mayoría de la gente considera el sistema solar familiar. La sonda New Horizons, lanzada en 2006 y viajando a 58.000 kilómetros por hora, tardó 9 años y medio en llegar allí. 9 años y medio viajando a una velocidad que haría que un avión de pasajeros pareciera estar en reversa. 9 años y medio solo para llegar al borde de lo que consideramos nuestro sistema solar cercano. Y sin embargo, esto es apenas el inicio de nuestra historia.
Porque el sistema solar se extiende mucho más allá de Plutón. La nube de Oort, esa vasta esfera de hielo y roca que marca el verdadero límite gravitacional del Sol, se extiende hasta aproximadamente 100.000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces la nube de Oort está 100.000 veces más lejos que el Sol. Si quisieras llegar al borde exterior de nuestra propia nube de cometas, la New Horizons tardaría no 9 años, sino aproximadamente 30.000 años. 30.000 años. Cuando el ser humano moderno todavía pintaba bisontes en las paredes de cuevas en Francia y España, esa nave recién habría comenzado su viaje hacia el borde de nuestro sistema solar. Y aún no habría llegado. Pero incluso ese número, 30.000 años, no es lo que hace que el espacio sea verdaderamente aterrador. Lo aterrador viene después. Porque más allá de la nube de Oort, más allá del borde más externo de nuestra influencia gravitacional, comienza el espacio interestelar real. Y la estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4.24 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año entero. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo, la luz puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media. En un año, recorre aproximadamente 9.460.000 millones de kilómetros. Y Próxima Centauri está a 4.24 veces esa distancia. La New Horizons, viajando a su velocidad actual de 58.000 kilómetros por hora, tardaría aproximadamente 73.000 años en llegar a Próxima Centauri. No décadas, no siglos, 73.000 años. Cuando los humanos llegaran a esa estrella en esa nave, habrían pasado más tiempo desde la partida que todo el período desde el final de la última glaciación hasta hoy. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sostener ese número en tu mente con algún significado real? Si puedes, estás haciendo mejor que la mayoría. Porque aquí el cerebro típicamente colapsa y simplemente registra muy lejos, como un concepto unitario, igual que muy, muy lejos y imposiblemente lejos, se fusionan en una única sensación de incapacidad. Pero todavía estamos en el vecindario. Todavía estamos hablando de la estrella más cercana a nuestro Sol. Y el universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Cada galaxia con entre 100.000 millones y varios billones de estrellas. Todavía no hemos llegado a lo verdaderamente aterrador. Existe un momento preciso en este viaje mental hacia afuera en el que algo se rompe. No en el universo, en ti, en tu capacidad de procesar lo que estás escuchando. Y ese momento ocurre aproximadamente aquí, cuando comenzamos a hablar no de distancias dentro del sistema solar, no de distancias a estrellas vecinas, sino de distancias entre galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardarías 100.000 años en cruzarla de un extremo al otro. Nuestro Sol está ubicado a unos 26.000 años luz del centro galáctico, en uno de los brazos espirales externos. Somos, en términos galácticos, habitantes de un suburbio tranquilo, lejos del bullicioso y violento centro, donde un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares reina sobre millones de estrellas densamente empaquetadas. Pero la Vía Láctea, con sus 400.000 millones de estrellas, es solo una galaxia entre 2 billones en el universo observable. 2 billones, un 2 seguido de 12 ceros. Y aquí está el primer momento en que la mayoría de los cerebros simplemente abandonan el intento de comprender y aceptan el fracaso con una especie de resignación tranquila. Intentemos algo diferente. En lugar de pensar en 2 billones de galaxias como un número abstracto, intentemos visualizar lo que eso significa en términos de densidad y escala. Imagina que toda la Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro y sus 400.000 millones de estrellas, se reduce al tamaño de un grano de arena. Un grano de arena ordinario, del tipo que encuentras en una playa. Ahora, con esa escala en mente, ¿cuánto espacio ocuparían todas las galaxias del universo observable?
Ocuparían aproximadamente el volumen de una habitación de tamaño normal. Una sala de estar ordinaria, llena de granos de arena, invisibles al ojo desnudo, cada uno representando una galaxia entera con cientos de miles de millones de estrellas. Pero aquí está lo que hace que esta imagen sea verdaderamente perturbadora. Entre esos granos de arena no hay nada. Los granos están separados entre sí por distancias que a esa escala reducida serían de varios metros. En la realidad, esas separaciones representan millones de años luz de vacío absoluto. El universo no es una sala llena de galaxias como las frutas en un frutero. Es casi completamente vacío, con galaxias dispersas como motas de polvo en un estadio de fútbol. Ahora agreguemos otra capa de vértigo. Dentro de cada uno de esos granos de arena, dentro de cada galaxia, las estrellas individuales están igualmente separadas por distancias enormes. Si redujéramos nuestra galaxia al tamaño de ese grano de arena, cada estrella dentro de ella sería miles de veces más pequeña que un átomo. El espacio entre estrellas dentro de una galaxia es casi tan vacío como el espacio entre galaxias. El universo, en esencia, es casi nada. Es vacío interrumpido ocasionalmente por pequeñas concentraciones de materia separadas por abismos incomprensibles. Si pudieras tomar todo el universo observable y comprimir toda su materia eliminando el espacio vacío, cabría en un volumen sorprendentemente pequeño. Pero aquí está el giro que realmente debería hacerte sentir el vértigo. El universo observable no es el universo completo. Es solo la parte de la que podemos recibir luz. El universo real, el universo total, podría ser infinitamente más grande. Podría ser infinito. La razón por la que solo podemos ver el universo observable es que la luz tarda tiempo en viajar. La luz de las regiones más lejanas del universo observable tardó 13.800 millones de años en llegar a nosotros. Cuando miramos a esas distancias extremas, estamos viendo el universo como era casi en el momento del Big Bang. Esas regiones hoy son mucho más lejanas, porque el universo ha estado expandiéndose durante todo ese tiempo. Y aquí viene el detalle verdaderamente inquietante. Hay regiones del universo que nunca podremos ver. No porque estén oscurecidas o bloqueadas, sino porque se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz debido a la expansión del espacio. La luz de esas regiones nunca llegará a nosotros. Están más allá de nuestro horizonte cósmico para siempre. Existimos en una burbuja de observación, rodeados por un universo que no podemos ver, que no podemos estudiar, que no podemos siquiera confirmar que existe de la misma manera que nuestro universo. Y posiblemente, según algunas teorías cosmológicas serias y bien fundamentadas, más allá de nuestro universo observable hay otros universos, no metafóricamente, sino literalmente. Regiones del espacio donde las leyes de la física podrían ser diferentes, donde las constantes fundamentales, la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la carga del electrón, podrían tener valores distintos. Universos donde la química sería diferente, donde las estrellas no podrían formarse, donde la vida sería imposible. O universos donde todo es diferente de maneras que no podemos ni comenzar a imaginar. Detente aquí por un momento. No sigas leyendo. Intenta realmente sentir lo que acabo de describir. Estamos en un planeta, orbitando una estrella, en un brazo espiral de una galaxia, en un cúmulo de galaxias, en un supercúmulo, en un universo observable, que es una fracción desconocida de un universo total que podría ser infinito, que podría ser uno de infinitos universos en un multiverso cuya escala es literalmente inconcebible. ¿Lo sientes? ¿Ese vértigo ligero? ¿Esa sensación de que el suelo se mueve levemente bajo tus pies? Eso es tu cerebro alcanzando sus límites. Eso es lo que los filósofos llaman el sublime, esa experiencia de confrontar algo tan vasto que simultáneamente te aplasta y te eleva. Pero todavía no hemos llegado al aspecto más perturbador de todo esto. Porque el tamaño del universo no es solo un hecho astronómico abstracto. Tiene consecuencias directas y profundas para preguntas que los humanos nos hemos hecho durante milenios. ¿Estamos solos? ¿Tiene sentido nuestra existencia? ¿Importamos? Y las respuestas, cuando las examinas a la luz del verdadero tamaño del cosmos,
son más complicadas y más perturbadoras de lo que cualquier respuesta simple podría capturar. Considera esto. En un universo con 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas y muchas de esas estrellas con planetas, la probabilidad de que la Tierra sea el único lugar con vida parece estadísticamente absurda. Debería haber vida en todas partes. El universo debería estar lleno de señales, de civilizaciones, de evidencia de inteligencia. Y sin embargo, miramos y escuchamos y no encontramos nada. Silencio absoluto. Esto es lo que los científicos llaman la paradoja de Fermi, y el tamaño del universo lo hace aún más inquietante. Porque si hay vida ahí afuera, las distancias son tan enormes que quizás nunca podremos encontrarnos. Civilizaciones que podrían existir en otras galaxias están tan lejos que incluso si enviaran una señal de radio hoy, tardaría millones de años en llegar a nosotros. Y para cuando llegara, nuestra civilización podría haberse extinguido hace mucho. El universo podría estar lleno de vida, lleno de civilizaciones avanzadas, lleno de maravillas que nunca seremos capaces de imaginar. Y nunca lo sabremos. Las distancias son simplemente demasiado grandes. El espacio es demasiado vasto. Estamos, de una manera muy real y muy literal, solos en nuestra pequeña burbuja cósmica, rodeados por un universo al que no podemos llegar. Hay una pregunta que los filósofos han debatido durante siglos y que el tamaño del universo hace urgente de una manera completamente nueva. ¿Importamos? No en el sentido emocional o espiritual, sino en el sentido más literal y físico. En un universo de este tamaño, ¿tiene algún peso real la existencia de nuestra especie? Consideremos los números con frialdad. La Tierra tiene un diámetro de 12.600 kilómetros. El universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz, que es aproximadamente 880.000 trillones de kilómetros. La proporción entre el tamaño de la Tierra y el tamaño del universo observable es aproximadamente 1 dividido entre 70.000 trillones. Para ponerlo de otra manera, si el universo observable fuera del tamaño de la Tierra, nuestro planeta real sería inmensamente más pequeño que el núcleo de un átomo. Somos, en términos de escala física, absolutamente insignificantes. No hay manera suave de decirlo. En el contexto del universo, la diferencia entre la existencia y la no existencia de toda la humanidad, de todo nuestro planeta, de todo nuestro sistema solar, es completamente imperceptible. El universo no notaría nuestra desaparición de ninguna manera física detectable. Esto puede sonar deprimente, y para muchas personas cuando realmente lo procesan, lo es. Hay un nombre para esta experiencia. El filósofo contemporáneo Timothy Morton la llama el vértigo de lo enorme. Esa sensación de desorientación y angustia que surge cuando confrontas la verdadera escala del cosmos y tu lugar en él. Pero aquí está lo interesante. Esta misma realización puede interpretarse de maneras completamente opuestas. Puede ser una fuente de desesperación o de liberación. Puede aplastarte o elevarte. Y la diferencia está no en los números, sino en cómo eliges relacionarte con ellos. Considera la perspectiva alternativa. Sí, somos físicamente infinitesimales en el contexto del universo. Pero somos, hasta donde sabemos, una de las pocas concentraciones de materia en todo ese vasto cosmos que ha alcanzado la capacidad de ser consciente de su propia existencia. El universo tiene 13.800 millones de años. Durante la gran mayoría de ese tiempo, no había nadie para observarlo, para apreciarlo, para hacerse preguntas sobre él. Las estrellas nacieron y murieron durante miles de millones de años sin que hubiera ojos para verlas. Las galaxias colisionaron y se fusionaron en silencio absoluto, sin un solo testigo consciente. Los agujeros negros devoraron estrellas, las supernovas iluminaron la oscuridad, los púlsares enviaron sus señales rítmicas al vacío, todo sin que nadie lo registrara, sin que nadie lo apreciara, sin que nadie se preguntara qué significaba. Y luego, en este pequeño punto azul insignificante, en este grano de polvo orbitando una estrella mediocre, en los suburbios de una galaxia ordinaria, la materia se organizó de tal manera
que comenzó a observarse a sí misma. Evolucionaron criaturas que podían mirar hacia el cielo y preguntarse sobre lo que veían, que podían desarrollar matemáticas para describir el movimiento de las estrellas, que podían construir telescopios para ver galaxias a miles de millones de años luz, que podían deducir la existencia del Big Bang a partir de la luz de fondo de microondas. Somos, en cierto sentido muy literal, la manera en que el universo se ha vuelto consciente de sí mismo. Y eso, independientemente de nuestra escala física, es algo extraordinario. Pero volvamos al tamaño, porque hay otro aspecto de la escala cósmica que raramente se discute y que es igualmente perturbador. No es solo que el universo sea espacialmente enorme, es que es temporalmente enorme de maneras que hacen que la escala espacial parezca casi manejable por comparación. El universo tiene 13.800 millones de años. Los humanos modernos, Homo sapiens, existimos desde hace aproximadamente 300.000 años. Toda nuestra historia como especie, desde las primeras pinturas rupestres hasta los cohetes espaciales, representa el 0,002% de la edad del universo. Si la historia del universo fuera un año calendario, los humanos aparecemos a las 11 horas 59 minutos y 59 segundos del 31 de diciembre. Existimos en el último parpadeo del ojo cósmico. Y aquí está lo que hace que esto sea especialmente sobrecogedor. El universo es joven. Tiene 13.800 millones de años, pero vivirá durante períodos de tiempo que hacen que esa cifra parezca trivial. Las estrellas enanas rojas, el tipo más común de estrellas, vivirán durante billones de años. Los agujeros negros existirán durante períodos que se miden en números con más ceros, de los que caben en esta pantalla. El universo, en su escala temporal total, estará dominado no por la era de las estrellas brillantes que conocemos ahora, sino por eras de oscuridad y frío que durarán incomparablemente más. Estamos viviendo en la época dorada del universo, ese breve período en que las estrellas brillan abundantemente, en que la energía fluye libremente, en que las condiciones son adecuadas para la complejidad y la vida. Pero este período es una anomalía temporal en la historia total del cosmos. La mayor parte de la existencia del universo será fría, oscura y muerta. Hay una imagen que los cosmólogos usan para capturar esto. Si representaras la historia total del universo, desde el Big Bang hasta la evaporación final del último agujero negro, como una línea de 1 kilómetro de longitud, el período en que las estrellas brillan, ese período en que la vida es posible, ocuparía menos de 1 milímetro al principio de esa línea. Todo lo demás sería oscuridad. Estamos en ese milímetro. Existimos en el único período de la historia cósmica en que es posible mirar hacia afuera y ver un universo lleno de luz. Las civilizaciones que pudieran existir en el futuro distante, si es que pueden existir, mirarán hacia un cielo oscuro y vacío, sin galaxias visibles porque todas habrán escapado más allá del horizonte cósmico. No sabrán que alguna vez hubo estrellas, porque no quedará evidencia. Nosotros, aquí, ahora, tenemos el privilegio extraordinario de existir en el momento en que el universo es observable en toda su gloria. Cada noche que miras las estrellas, estás aprovechando una ventana que eventualmente se cerrará para siempre. Esta perspectiva temporal, combinada con la perspectiva espacial que hemos explorado, crea algo que solo puede describirse como un doble vértigo. Somos infinitesimalmente pequeños en el espacio, y existimos en un instante infinitesimalmente breve en el tiempo. Cada coordenada de nuestra existencia, tanto espacial como temporal, nos coloca en los márgenes más extremos de lo posible. Y sin embargo, aquí estamos, pensando, preguntando, asombrándonos, tratando de entender un universo que por cada medida objetiva debería ser completamente indiferente a nuestra existencia. Esto nos lleva a una pregunta que quizás no tiene respuesta, pero que vale la pena formular. ¿Qué se supone que debemos sentir ante todo esto? ¿Terror? ¿Asombro? ¿Humildad? ¿Gratitud? ¿Desesperación? La respuesta honesta es que probablemente deberíamos sentir todo eso simultáneamente, en proporciones que varían según el momento y el estado de ánimo.
El filósofo Blaise Pascal escribió hace más de 350 años algo que sigue siendo sorprendentemente relevante. El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra. Pascal escribió esto sin saber nada sobre galaxias, universo observable o años luz. Solo con la observación del cielo nocturno y la intuición de que era mucho más vasto de lo que podía comprender. Y sin embargo, su terror era completamente apropiado. El espacio es aterrador. Su silencio es aterrador. Su vastedad es aterrador. Pero lo que Pascal no pudo anticipar era que algún día habría criaturas capaces no sólo de aterrarse ante ese silencio, sino de comenzar a llenarlo con comprensión, con conocimiento, con la audacia de intentar medir lo inconmensurable, de poner números a lo infinito, de hacer mapas de lo que por definición no puede ser completamente mapeado. Hasta ahora hemos explorado el tamaño del universo desde afuera hacia adentro, desde las distancias interestelares hasta nuestra propia insignificancia. Pero hay una dirección que aún no hemos explorado, y es quizás la más reveladora de todas, desde adentro hacia afuera. Porque el tamaño del universo no solo nos dice algo sobre el cosmos, nos dice algo profundo y sorprendente sobre la naturaleza de la mente humana. Considera este hecho extraordinario. Los mismos cerebros que evolucionaron para detectar serpientes en la hierba y calcular la trayectoria de una lanza lanzada hace 40.000 años han logrado, mediante matemáticas y observación cuidadosa, medir el diámetro del universo observable. Han calculado su edad, han deducido su origen, han predicho su destino final. Esto es, objetivamente, uno de los logros más asombrosos en la historia de cualquier forma de vida conocida. No solo sobrevivimos, no solo nos reproducimos, medimos el cosmos. Y lo hicimos sin salir de este pequeño punto azul, sin viajar a las estrellas, sin herramientas más avanzadas que luz que ha viajado hacia nosotros y matemáticas que hemos desarrollado nosotros mismos. Hay algo profundamente paradójico en esto. Somos físicamente minúsculos, pero cognitivamente capaces de abarcar lo inmenso. Somos temporalmente efímeros, pero capaces de comprender escalas de tiempo que van desde los primeros momentos después del Big Bang hasta la evaporación final de los últimos agujeros negros. Somos, en palabras del astrónomo Neil deGrasse Tyson, el universo conociéndose a sí mismo a través de nosotros. Pero esta capacidad cognitiva tiene límites, y esos límites son exactamente donde el verdadero terror del espacio reside, porque podemos calcular el tamaño del universo con precisión matemática, podemos escribir los números, podemos verificar los cálculos, y sin embargo no podemos sentirlo, no podemos visualizarlo de manera verdaderamente significativa. Los números están ahí, correctos e inertes, pero la comprensión visceral, la experiencia real de la escala, permanece permanentemente fuera de nuestro alcance. Esto es lo que hace que el espacio sea aterrador de una manera única y especial. No es solo que sea grande, es que es más grande de lo que podemos entender, no por falta de inteligencia o información, sino por los límites fundamentales de cómo funciona la cognición humana. Nuestros cerebros son órganos de supervivencia. Evolucionaron para resolver problemas en escala humana. La distancia más larga que un cerebro humano puede visualizar intuitivamente es quizás de algunos cientos de kilómetros, la distancia al horizonte visible desde una montaña alta, o la distancia entre ciudades importantes. Más allá de eso, todo se convierte en abstracción. Podemos manejar las abstracciones, podemos calcular con ellas, pero no podemos sentirlas de la misma manera que sentimos la distancia de 1 metro o de 1 kilómetro. La evolución nunca necesitó que los humanos entendieran distancias de años luz. No había ninguna presión selectiva para desarrollar esa capacidad. Un ancestro que pudiera instintivamente comprender la distancia a Andrómeda no habría tenido ninguna ventaja sobre uno que no pudiera. Así que esa capacidad simplemente nunca evolucionó. Y sin embargo, aquí estamos, intentando comprender algo para lo que no estamos equipados biológicamente. Es como intentar escuchar ultrasonido con oídos humanos, o ver rayos ultravioleta con ojos humanos.
El universo simplemente opera en escalas para las que no tenemos órganos sensoriales adecuados. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. Si hubiera vida inteligente en otro lugar del universo, ¿tendría la misma dificultad para comprender la escala cósmica? ¿O es posible que una mente diferente, evolucionada en condiciones diferentes, pudiera desarrollar una comprensión intuitiva de distancias que para nosotros son puramente abstractas? Algunos científicos especulan que una civilización que hubiera existido durante millones de años, que hubiera tenido tiempo de desarrollar su cognición de maneras que no podemos imaginar, podría tener una relación completamente diferente con la escala del universo. Para ellos, quizás, la distancia entre galaxias podría ser tan intuitivamente comprensible como para nosotros lo es la distancia entre ciudades. Su experiencia del cosmos podría ser fundamentalmente diferente de la nuestra. Pero para nosotros, aquí, ahora, el universo permanece irreductiblemente vasto e irreductiblemente aterrador. Y quizás eso está bien. Quizás el terror apropiado ante lo inconmensurable es una respuesta más honesta que la falsa familiaridad que produce hablar demasiado casualmente de miles de millones de años luz. Hay un fenómeno que los astrónomos y físicos que trabajan con cosmología describen regularmente: la disonancia entre el conocimiento intelectual y la experiencia emocional. Saben con absoluta certeza matemática cuán grande es el universo. Han verificado los cálculos 1000 veces. Pero cuando miran el cielo nocturno, cuando realmente se permiten contemplar lo que está allí afuera, todavía sienten el vértigo. Todavía sienten la pequeñez. El conocimiento no elimina el asombro. Si acaso, lo profundiza. Esta es quizás la lección más importante que el tamaño del universo tiene para enseñarnos. La diferencia entre saber algo y comprenderlo verdaderamente es abismal. Podemos saber que el universo es inconmensurablemente vasto, pero cada vez que lo contemplamos con atención real, con presencia real, se nos revela como si fuera la primera vez. El asombro no se agota, no se vuelve rutinario, permanece fresco, perturbador y maravilloso. Hay también una dimensión ética en todo esto que raramente se considera. Si el universo es tan vasto, si contiene potencialmente billones de planetas habitables, si la vida podría estar distribuida por toda la galaxia, entonces nuestra responsabilidad como seres conscientes adquiere una dimensión diferente. No somos simplemente los inquilinos de un pequeño planeta. Somos, posiblemente, parte de un fenómeno cósmico de importancia que no podemos completamente comprender. La conciencia, la capacidad de ser consciente de la propia existencia y de hacerse preguntas sobre el universo, podría ser extraordinariamente rara. O podría ser común. No lo sabemos. Pero la posibilidad de que seamos raros, de que la conciencia sea un accidente improbable en un universo mayormente inerte, añade peso moral a nuestra existencia. Si somos raros, tenemos una responsabilidad especial de persistir, de aprender, de preservar este experimento de la materia consciente de sí misma. Y si no somos raros, si la conciencia es abundante en el universo, entonces el tamaño del cosmos adquiere una dimensión diferente. Cada una de esas 2 billones de galaxias podría albergar mundos con mentes que se hacen las mismas preguntas que nosotros, que contemplan el mismo cielo oscuro con el mismo asombro y el mismo terror, que se sienten igualmente pequeños y igualmente asombrosos. En ese caso, el universo no sería un vacío aterrador, sino una red invisible de conciencias separadas por distancias insuperables, cada una mirando hacia afuera desde su pequeño punto de luz, preguntándose si hay alguien más ahí afuera, sin poder nunca saberlo con certeza. Hemos llegado al final de nuestro viaje hacia afuera, desde el suelo bajo tus pies hasta los límites del universo observable, desde el presente hasta el final del tiempo, desde la escala de un átomo hasta la escala de supercúmulos de galaxias. Y ahora toca la pregunta más difícil de todas. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque el conocimiento del tamaño del universo no es neutral. No es solo información que puedes archivar junto a la capital de Perú o la fecha de una batalla histórica. Es información que, si la dejas,
cambia algo en ti. Cambia cómo percibes tu vida, tus problemas, tus ambiciones, tu lugar en el esquema de las cosas. Y ese cambio puede ir en direcciones muy diferentes dependiendo de quién seas y cómo lo proceses. Para algunas personas, contemplar el tamaño del universo produce una parálisis existencial. Si todo es tan vasto, si somos tan pequeños, si nuestra existencia es tan breve y nuestra influencia tan imperceptible, entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué construir, crear, amar, luchar? ¿No es todo igualmente insignificante ante la inmensidad del cosmos? Esta es una respuesta comprensible, pero basada en una premisa cuestionable. La premisa de que el significado requiere escala, que algo solo importa si importa en términos cósmicos. Pero piénsalo, una conversación entre dos amigos importa menos porque ocurre en un planeta pequeño en un rincón oscuro de una galaxia ordinaria. ¿El amor de una madre por su hijo se vuelve irrelevante porque el universo tiene 2 billones de galaxias? Un momento de belleza, una puesta de sol, una pieza de música, un acto de bondad, pierde su valor porque ocurre en una escala físicamente minúscula. El significado no es una propiedad del tamaño, es una propiedad de la experiencia, y la experiencia no necesita ser cósmica para ser real y valiosa. De hecho, podría argumentarse que la pequeñez de nuestra escala hace que nuestra capacidad para el significado sea aún más extraordinaria. Somos seres minúsculos en un universo inmenso que han encontrado la manera de crear belleza, conocimiento, amor y comprensión. Eso no es tragedia, es un milagro. Pero hay otra respuesta al tamaño del universo que es igualmente válida y quizás más productiva: la humildad radical. No la humildad que paraliza, sino la que libera. Cuando verdaderamente internalizas cuán pequeño y breve es tu lugar en el cosmos, algo interesante sucede con tus preocupaciones cotidianas. Las que parecían enormes se encogen un poco. Las disputas triviales, los rencores, las ansiedades sobre el estatus o las posesiones, todas estas cosas se ven desde una perspectiva diferente. No desaparecen. La vida cotidiana sigue siendo importante. Pero hay una reconfiguración de prioridades que puede ocurrir cuando verdaderamente has contemplado el universo en su tamaño real. Algunas cosas que parecían urgentes revelan su verdadera escala. Y algunas cosas que parecían menores, conexión humana, curiosidad, presencia en el momento actual, se iluminan como más fundamentales. Los astronautas que han visto la Tierra desde el espacio hablan de este efecto con notable consistencia. Ver tu planeta como un punto pequeño y frágil en el vacío produce una reorientación de valores que muchos describen como una de las experiencias más transformadoras de sus vidas. Y ellos solo llegaron hasta la órbita baja terrestre, o en el mejor de los casos, hasta la Luna. Ni siquiera se acercaron a las distancias que hemos explorado hoy. Imagina lo que podría producir una contemplación genuina del tamaño real del universo. No un hecho leído rápidamente y olvidado, sino una meditación real, sostenida, honesta sobre lo que significa vivir en un cosmos de estas dimensiones. Hay un término en japonés que no tiene traducción directa al español: mono no aware. Se traduce aproximadamente como la patética belleza de las cosas, la sensación de tristeza suave que producen las cosas precisamente porque son temporales, precisamente porque desaparecerán. Las flores de cerezo son hermosas, en parte porque duran solo unos días. Un atardecer es precioso en parte porque se desvanecerá en minutos. El tamaño del universo y la brevedad de nuestra existencia en él produce algo similar a mono no aware a escala cósmica. Somos temporales, somos pequeños. Existimos en este instante extraordinario en que el universo es observable y la vida es posible. Y precisamente porque esto es transitorio, precisamente porque terminará, tiene una belleza particular que los objetos permanentes e inmutables no pueden tener. Las estrellas que ves esta noche no durarán para siempre. El universo observable que podemos estudiar se reducirá con el tiempo a medida que más galaxias crucen el horizonte cósmico.
La época en que la vida es posible es una anomalía temporal en la historia de un cosmos que mayormente será frío y oscuro. Somos parte de ese momento extraordinario. Somos, de cierta manera, la flor de cerezo del universo, hermosa precisamente porque es breve. Esta perspectiva no requiere ninguna creencia religiosa o espiritual particular. Es accesible desde una visión completamente materialista y científica del mundo. El universo es enorme y nosotros somos pequeños. El tiempo cósmico es vasto y nuestra existencia es breve. Y dentro de esos límites hemos logrado algo sin precedentes: conciencia, curiosidad, comprensión, belleza, amor. Cuando salgas esta noche y mires el cielo, intenta ver no solo puntos de luz. Intenta ver lo que realmente son: soles lejanos, muchos de ellos con planetas orbitando, separados por vacíos tan inmensos que ninguna velocidad que podamos alcanzar los cruzaría en ningún período de tiempo relevante para la vida humana. Intenta sostener en tu mente simultáneamente la inmensidad de lo que ves y la extraordinaria improbabilidad de que haya alguien aquí para verlo. El universo no te debe nada. No fue diseñado para tu comodidad o comprensión. Es indiferente a tu existencia de la misma manera que es indiferente a la de una nebulosa o un agujero negro. Y sin embargo, en este pequeño rincón, en este momento breve, algo ocurrió que convirtió la materia en mente, el cosmos en conciencia, el universo en algo capaz de observarse y maravillarse de sí mismo. Tú eres parte de ese algo. Tu capacidad de leer estas palabras, de contemplar estas ideas, de sentir el vértigo de la escala cósmica, todo eso es el universo, haciendo algo que, hasta donde sabemos, es extraordinariamente raro y precioso. Eres un nodo en la red de conciencia que ha emergido en este cosmos inmenso e indiferente. Y eso, independientemente de cualquier otra consideración, es algo que merece ser apreciado. El espacio es aterrador en su tamaño, pero también es el hogar del único fenómeno que conocemos capaz de apreciar su propio terror. Nosotros, aquí, ahora, mirando hacia afuera con asombro, hacia un universo que es demasiado grande para comprender completamente, y encontrando en ese mismo fracaso de comprensión una fuente inagotable de maravilla. El universo no es aterrador porque sea hostil. Es aterrador porque es tan vasto que nos recuerda lo pequeños que somos, pero también, si lo miras desde el ángulo correcto, es la cosa más hermosa que existe, precisamente porque en algún lugar dentro de toda esa vastedad, algo tan pequeño como una mente humana ha logrado comenzar a comprenderlo. Y eso, más que cualquier número, más que cualquier distancia en años luz, más que cualquier escala que hayamos explorado hoy, es lo verdaderamente asombroso del universo. Si este viaje hacia los límites de la comprensión te ha movido, si te ha hecho mirar el cielo con ojos diferentes, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo tiene más secretos de los que podemos explorar en un solo video, y cada uno de ellos tiene el potencial de cambiar, aunque sea un poco, la manera en que ves tu lugar en este cosmos extraordinario. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo inconmensurable. Hasta la próxima exploración.